Hola amantes de las redes y la política, el día de hoy tenemos un invitado muy especial pero también muy diferente. Él no es político pero se encarga de todas esas campañas políticas. Luis David, ¿quién dijo miedo a no ser político? Hola Daniela, ¿cómo estás? Sí, bien, gracias. No, es que la política es para varones, eso no es para todo el mundo. Hoy todos los que creen tener una cédula creen que tienen el derecho a ser elegidos. Sí tienen el derecho, pero no tienen la capacidad para gobernar, para legislar, para manejar asuntos públicos. Yo vengo de una familia política, mi papá fue alcalde de Pereira hace 25 años. Yo no recuerdo haber jugado fútbol con mi papá de chiquito, yo recuerdo haber entregado votos por Luis Carlos Galán en el corregimiento de Caimalito, ahí cerca de la Virginia, y no tenía otra razón de ser en mi vida de estar en la política, pero me di cuenta que existía una cosa que se llama asesoría política, estrategia política, y me dediqué a eso, a estar detrás de bambalinas, a no aparecer en el afiche, a no ser el que señalan, pero en vivir todos los días 24/7 en la política, y eso es una maravilla que Dios me dio la oportunidad de vivir. ¿Qué recuerdos tienes de Luis Alberto Duque? Luis Alberto Duque era un hombre muy bravo, demasiado tierno, bravo pero tierno, con una visión de futuro impresionante y una sensibilidad humana única. Era una riata, no sé si me entiendes el término riata. Con sus hijos era una riata, con sus amigos era el mejor amigo. Aprendí en este par de palabras, gratitud y lealtad, mi héroe. Cuando la mamá quedó sola siendo mujer y en esa época, ¿qué sentiste frente a ella? ¿La admiraste? ¿Te parece? Sí, era duro porque yo era muy joven, yo creo que tenía 23 años y me tocó como jugar el papel de hermano mayor, pero también de papá y de soporte de la mamá. Con mi mamá se convirtió en fue una relación de conspiración permanente. Siempre los dos nos sentábamos a conspirar frente a algo. Y nada, mi mamá una berraca. Fue papá y mamá de tres que hacían hasta para vender. Cuando le sucedió eso a tu papá, ¿qué viste de sus aliados políticos? Todo el mundo fue espectacular, no tengo absolutamente nada para decir de nadie. Quien mete a mi papá a la política fue Juan Manuel Arango en su campaña para que mi papá la gerenciara. Juan Manuel estuvo ahí. Carlos Enrique Soto fue uno de los grandes aliados de mi papá y siempre fue muy respetuoso. Cuando mi hermano llegó al consejo, Carlos Enrique fue el primero que le brindó apoyo después de ganar la elección. No todos, no tengo sino para decir que todos los amigos de mi papá, todos los aliados de mi papá, los que trabajaron en política con mi papá, se manejaron súper bien con nosotros. Israel Londoño, todos, muy bien. Cuéntame un poco del concepto que tú tienes como estratega político de Soto. No tengo sino admiración por Carlos Enrique Soto. Yo reconozco que Carlos Enrique Soto es uno de los hombres más grandes políticamente hablando de Pereira y Risaralda. Un gran hombre. Transformó la ciudad. ¿Crees que alguien ha podido superar a Soto? Sí, claro, Juan Pablo Gallo. ¿Sí? Uf, de lejos. ¿Y por qué crees que él lo superó? Si quieres te empiezo a señalar obras. Dale. Cable aéreo, aeropuerto, Egoyá, obras no cobradas por valorización, todas las vías habidas y por haber, Ucumarí, o sea, te puedo señalar miles de obras. Lo de Juan Pablo fue impresionante, impresionante. ¿Crees que alguien va a superar a Juan Pablo Gallo? Ojalá que sí, y espero que rápidamente. ¿Se ha logrado hasta el momento? Llevamos 2 administraciones que no le han dado ni a los tobillos. ¿Cuál le ha dado menos a los tobillos? No, ninguno de los dos. ¿Y por qué consideras eso? ¿Cuál fue la gran obra de Carlos Maya? ¿O cuál ha sido o va a ser la gran obra de Mauricio Salazar? ¿Crees que algún exalcalde se arrepiente? Le voy a decir una cosa, uno de los mejores funcionarios de Juan Pablo era Carlos Maya. ¿Por qué dices que fue uno de los mejores funcionarios? Porque le ayudó a recoger plata. Es que fue el secretario de Hacienda. Fue capaz de devolverle la plata de valorización a la gente. Eso no significó un buen alcalde. ¿Cuántas y cuáles campañas en Risaralda has asesorado a lo largo de ser estratega político? Yo empecé en el año 2003, empecé con una campaña, una precampaña que no terminó siendo campaña, que fue una campaña de Ernesto Zuluaga. Bueno, no, mentiras. Como estratega sí, ahí, en el año 2003, pero había trabajado en la campaña de Juan Manuel Arango en el 94, en la campaña de Luis Alberto Duque en el 97, en la campaña de Germán Darío Saldarriaga en el 2000. Luego ya como asesor político en la campaña de Ernesto en el año 2003. Ahí me desaparezco un poco, me voy para Bogotá y regreso en la campaña de Juan Pablo Gallo en el año 2015, creo que fue. En ese año hice la de Juan Pablo y la de Sigifredo. Luego hice la campaña de Carlos Maya. Luego hice la campaña de Michael Lopera. Luego hice la campaña de antes la de Juan Pablo Gallo al Senado y luego la última de Michael Lopera, la alcaldía. ¿Qué de esas campañas o cuál marcó tu vida? La de Juan Pablo Gallo, la alcaldía de Pereira. ¿Por qué?
Pues porque era una campaña imposible. La gente hoy dice que era una campaña muy fácil, no era una campaña donde había que ganarle al jefe de Juan Pablo, que era Juan Manuel Arango, y le ganamos. Y luego había que derrotar a Enrique Soto, que era un hombre demasiado importante, poderoso en la región, y le ganamos. No, ha sido la campaña más votada en Pereira. ¿Cuáles fueron las mayores motivaciones o logros de esa campaña y cuáles fueron los mayores desaciertos? El mayor logro fue haber simplificado la estrategia en una palabra, que era cambio. Y el mayor desacierto, haber permitido la llegada de algunos políticos a esa campaña. ¿Por qué? ¿Qué empezó a hacer eso al interior? Cometer errores en el gobierno, abrir el espacio a gente que no eran 100% del ADN de esa campaña, y hubo que abrir espacios a equipos con los que se compartió la campaña en el gobierno, y creo que eso no fue bueno para el proyecto político de Juan Pablo. ¿Qué has hecho tú como estratega para cambiar este país? Tratar de acompañar personas en las cuales considero que son buenas para que lo hagan. ¿Cómo cuáles personas? Te voy a poner casos: Federico Gutiérrez, Alechar, Marco Daniel Pineda, Juan Pablo Gallo, Carlos Fernando Galán, Juan Manuel Santos. O sea que sientes que no hay una crisis de líderes en este momento. No, para nada. Lo que hay son buenos líderes para ti. Lo que hay es que hay que escoger buenos líderes. Hay demasiado payaso, mucho payaso. ¿Cómo estás viendo el actual bloque parlamentario? No hay bloque, hay parlamentarios. ¿Por qué dices que no hay bloque? ¿Por qué no hay bloque? Si reunirse con el gobernador en la sala de juntas es un bloque, entonces sí hay muchos bloques. Pero bloque que yo lo vea trabajando en conjunto por Risaralda no existe. De esa situación que vivió el exalcalde, ¿qué enseñanzas te quedan a ti de manera personal? Que hay que ganar elecciones. Si el equipo del cambio no hubiese perdido, no hubiese tenido un alcalde que hubiese hecho tanta parafernalia para que capturaran a Carlos Maya, hubiese terminado ya un año y medio después la obra de los colibríes, que hoy es un elefante blanco, por culpa del señor Mauricio Salazar. ¿Cómo ves esta Cámara y este Senado en Risaralda? Creo que está en riesgo la capacidad del gobernador y del alcalde de poner sus candidatos propios, los dos a Senado. Creo que el Senado hoy, si las elecciones fueran hoy, solamente tendríamos un senador de Risaralda. ¿Quién? Y sería nuevo, creo que sería el candidato del MIRA. ¿Cómo se llama? Joanny. Creo que va a haber una liberal, una de la U, una Mira Centro Democrático y una de los verdes. En el Partido Liberal no sé cuál de los dos vaya a ganar. ¿Cuál de los dos es quién? ¿Cuál de las dos alas vaya a ganar? Si la del equipo de Patiño o la del equipo de Gallo. ¿A quién ves más fuerte hoy? ¿A Gallo o a Patiño? No. Te lo digo con honestidad, no conozco, o sea, no es que no vea, sino que no conozco cómo están de fuerte. ¿Y a qué se debe de pronto esa distancia de Risaralda de parte tuya? Porque tomé la decisión el día de perder la elección de que uno tiene que saber perder, alejarse y dejar que gobiernen, por lo menos la mitad de su mandato. En enero me meteré. ¿Has visto muchos errores a nivel departamental y municipal? Voy a respetar lo que di. Voy a ser un buen perdedor y dejar que gobiernen por lo menos la mitad de su mandato. No voy a opinar. Pero mientras tanto estás anotando lo bueno y lo malo. Absolutamente todo. No me voy a quedar con nada. Es un hecho. Es un hecho. Es que yo amo Pereira. ¿Qué te gusta de Risaralda? ¿Qué me gusta de Risaralda? No, todo. Risaralda es espectacular. Es un departamento pequeño que produce el mejor café del mundo. Está ubicado en una zona espectacular, que sus paisajes son divinos, que su gente es súper trabajadora. Risaralda me gusta todo. ¿Cuál es el municipio que más te gusta? Pereira, la capital del eje, perdón. Sí, ok. ¿Qué te divierte de la política en Pereira? Los influenciadores y los periodistas, los pseudoperiodistas. ¿Sí? ¿Por qué te divierte eso? Pues porque imagínense ustedes, si no es que Maya está en Estados Unidos y yo almorzando con el sancocho, ridículos. ¿Lo acompañaste el día que salió? No pude, no estaba en Pereira, pero ya estuve con él. ¿Está bien? Está libre, tiene mucho que decir. ¿Qué te da rabia actualmente de nuestro departamento y de nuestra ciudad? La inseguridad que sigue en la ciudad. ¿Qué te sorprende del gobierno nacional? Ya no me sorprende nada. ¿Qué te importa de Risaralda? Todo. A Risaralda hay que amarla. A Risaralda, no, de verdad, el departamento es un súper potencial tenemos. Ustedes se imaginan donde nosotros tuviéramos un parque acuático de deportes náuticos en la Virginia. Ustedes se imaginan donde nosotros tuviéramos el camino del café en Marsella, en Santa Rosa, el punto gastronómico del eje cafetero. Risaralda tenemos absolutamente todo. A veces somos muy miopes, pero bueno. Si Risaralda tiene tantas cosas, ¿por qué no se ha desarrollado en infraestructura? ¿Falta de visión? No, yo te decía ahora tres cosas. Una, yo creo que es falta sobre todo de recursos. Risaralda sí es un departamento que no tiene muchos recursos, un departamento relativamente pobre frente a los demás. Y con un gobierno como estos, que no ayuda, peor. Gobierno nacional. ¿Qué te encanta del equipo del cambio?
Hay equipo. El que sabe eres tú. El estratega. Por eso él dijo desde el principio que el ego él lo veía como algo bueno. ¿Qué te entristece de Mauricio Salazar? No, vuelvo y te repito, yo soy un buen perdedor y Mauricio lo sabe. Una vez me lo encontré en el aeropuerto y le dije que yo no era un actor político y que no tenía yo por qué no dejarlo gobernar. No, de Mauricio no voy a hablar. ¿En política todo vale? Sí. ¿Por qué estás de acuerdo con eso? Porque vengo de una escuela donde me formaron de esa manera. ¿Como ser humano has vivido consecuencias del todo vale? Sí, claro. ¿Y qué piensas cuando las vives? Que todo vale. Que si no las hago yo, me las hacen a mí. ¿Y algún momento eso va a cambiar, cierto que no? El día que me retire, ¿Qué has hecho en ese todo vale que puedas contar? nada puedo contar. Ahora te voy a hacer 3 preguntas. De esas 3 preguntas tú me vas a responder con esta paleta lo que estás pensando, ¿ok? Luis David Duque sería estratega de un político por dinero si es de izquierda. Depende, ni loco y sin duda. Loco. ¿Por qué? El señor Roy Barreras fue hace 5 años a mi oficina a pedirme que entrara a acompañar el proceso de Gustavo Petro. Y le mostré un cuadro que hay en mi oficina que dice: en esta oficina no trabajamos con cualquiera. Hasta las putas escogen con quién se acuesten. Yo por dinero no trabajo. ¿Y crees que los demás estrategas políticos piensan así? No, pero cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. Luis David Duque va a estar activo en estas elecciones, en las locales, alcaldía y gobernación. Depende ¿De qué? de si hay buenos candidatos y que yo crea que tenemos probabilidades de ganar y de que esas probabilidades no solamente sean de ganar, sino de hacer las cosas bien por la ciudad. ¿Qué día empieza la campaña a la próxima alcaldía y a la próxima gobernación en nuestra ciudad? El 9 de marzo del próximo año. ¿Estás preparado para ello desde ya? Voy a estar preparado, como te lo dije, desde el 1 de enero del próximo año. ¿Crees que los resultados van a ser positivos para ti? Es que yo no gano ni pierdo elecciones. Todo el mundo dice es que yo gano o pierdo elecciones. Y yo, Pero tú. perdóname, sí, pero yo el día siguiente que perdimos o ganamos, yo me tengo que levantar como cualquier pereirano a seguir trabajando en lo que tengo que trabajar para poder llevarme a mi casa. Gane o pierda. Luis David Duque sería ministro de algún gobierno de derecha. Ni loco, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de nada. Yo no voy a ser funcionario. Dios quiera que nunca me toque ser funcionario público. ¿Qué piensa Luis David Duque a hoy de este gobierno nacional? He pensado, pienso y seguiré pensando que es un pésimo gobernante. Y el hambre y la seguridad en este país está mal y la salud muy mal. Entonces, si la base está mal, de ahí para arriba no hay absolutamente nada. ¿Tú crees que es justo que tengamos esa cantidad de cambios de ministros? La nueva canciller no habla inglés. A los jóvenes les prometieron miles de accesos al ICETEX y condonaciones de deudas. Veamos qué hay. Absolutamente nada. Como estratega, ¿ves una ventaja sobre el gobierno nacional en cuanto a desviar la atención de los colombianos por nuestra cultura? En eso es experto, es muy bueno. Gustavo Petro en eso es buenísimo. En manejar la agenda mediática, en crear cortinas de humo, en cambiar la atención de un tema. En eso es de admirar, es un caso de estudio. ¿Crees en alguna teoría conspirativa? Cero. ¿Un funcionario que rescates? Todos son muy malos, todos son muy malos. Para ti, ¿quiénes gobiernan Risaralda? Los que ganaron. Con nombres y apellidos. Los que ganaron. ¿No crees que han sido las mismas familias casi siempre? Oiga, eso es una ridiculez, perdónenme. ¿Cuáles familias? O sea, esto no es Belgravia en Londres. Que es que las familias manejan, no, ¿cuáles familias? Hace 80 años, pues sí, eran los Vallejo, eran los González, y luego eran los Plumones, y luego llegaron los Soto, y luego llegaron los Arango, y luego llegaron los Gallos, y luego llegaron los Soto y los Patiño, y ya vamos en los Salazar. Sí, pero que me digan a mí que las familias aquí se perpetuaron el poder es imposible, eso es ridículo. Ah, que una familia como la Merec lleva 16 años o 20 años ganando elecciones es otra cosa, pero manejando la ciudad, no hombre, ni la ciudad ni el departamento las manejan las familias, las ganan que tienen ganas de hacer cosas, buscan ser elegidos y ganan. Eso pasa en los otros departamentos también, como Barranquilla. La familia Char llegó a la política hace 20 años. ¿Eso significa que ha sido el dueño de Barranquilla durante toda su historia? No, ha hecho cambios muy positivos en Barranquilla y por eso los han reelegido, punto. Este megáfono es mágico. Con él le vas a hablar a toda la ciudadanía de Pereira. ¿Qué le dirías? Pereiranos, no esperen que los políticos cambien su puta vida, cámbienla ustedes, no tiren basura a la calle, respeten el semáforo, paguen los impuestos, no parquee donde no puede parquear. El problema no es de la política, el problema es de nosotros, los ciudadanos. Un mensaje final, Luis David, como estratega para estas elecciones que se vienen en nuestro país. ¿Qué veremos de Luis David en nuestras próximas elecciones? No, estoy muy activo y espero poder participar en la elección presidencial de una forma muy fuerte para poder sacar a ese gobierno tan malo que tenemos como es el de Gustavo Petro y el Pacto Histórico. Bueno, Luis David, muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes síganos en nuestras redes sociales Camino al Voto, YouTube, Instagram y Facebook. Chao.